Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, hoy quiero rogar al Todopoderoso para que lo que hoy estás viviendo o enfrentando, el Señor lo convierta en bendición para tu vida y que las dificultades nunca te hagan olvidar que Dios siempre está obrando en favor de tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículo del 22 al 36, un pasaje muy conocido como también muy amado por cada uno de nosotros. Este pasaje nos habla sobre Jesús caminando sobre el agua, pero no solamente Jesús, sino también Pedro. Intentemos entrar a profundidad un poco más en este texto, en esta perícopa que hoy nos presenta el Evangelio de San Mateo. Recordemos, Jesús ha multiplicado los panes y los peces, ha dado de comer a una multitud. ¿Y qué hace Jesús ahora en este Evangelio? Manda a sus discípulos delante de él al otro lado del lago. ¿Qué hace Jesús? Después de despedir a la gente, dice la palabra de Dios que subió al cerro a orar, subió a la montaña a orar. Para mí esto es bastante relevante. ¿Por qué? Porque después de un momento de tanta abundancia, de tanta gloria, de tanta alegría, de tanta riqueza, como fue la multiplicación de los panes y los peces, Jesús sube a la montaña a glorificar a su Padre Celestial. Recordemos que cuando aquellos panes y pescados llegaron a las manos de Jesús, dice la palabra de Dios que Él los bendijo, ¿no? Él miró al cielo y los bendijo y luego los repartió entre la multitud. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque Jesús ciertamente entendió algo que tú y yo tenemos que entender, y es que Dios es quien obra cada bendición en nuestras vidas. Y a eso Jesús va a la montaña, a encontrarse con el Padre de los cielos, el Padre que ha hecho posible aquel gran milagro. Claro que sí, Jesús sube a la montaña para glorificar a su Padre Celestial, para glorificar a su Padre que nunca le ha abandonado, su Padre que siempre ha estado con él, su Padre que siempre está respaldando su obra. Claro, Él es el enviado del Padre, Él es el Hijo de Dios, Él ha venido a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Y Jesús lo que hace en este momento es precisamente estar en comunión con su Padre Celestial. Mientras tanto, los discípulos están en la barca, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que mientras ellos van, es de noche, mientras ellos van en la barca, de pronto la barca en la que iban está siendo azotada por una tormenta muy fuerte y los vientos están soplando contra ellos, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Jesús que está en el cerro, Jesús que está en la montaña, desde allí logra ver lo que está pasando. Por supuesto, porque Jesús, óyelo bien, Jesús nunca deja de vernos. Jesús nunca deja de vernos. Aparentemente, en ese momento los discípulos iban solos en la barca, pero Jesús ciertamente estaba cerca de ellos. La mirada de Jesús está siempre cerca de cada uno de nosotros. Hoy quiero recordarte esa gran verdad. La mirada de Jesús siempre está cerca de ti. Muchas veces pareciera que tú vas en la barca solo, sola, y estás enfrentando una tormenta, y estás enfrentando, no sé, las olas y los vientos que están zarandeando tu barca. Déjame decirte, en esos momentos en que te sientes azotado o azotada por los vientos y las olas, hoy quiero recordarte, hay un Dios que no deja de mirarte, hay un Dios que no se olvida de ti, hay un Dios que nunca te falla, hay un Dios que siempre está presto para estar ahí a tu lado y socorrerte como lo hizo con los discípulos. Pues bien, dice la palabra de Dios que Jesús que los ve a ellos, ¿qué hace? Jesús viene hacia ellos, están ellos enfrentados a la tormenta y Jesús viene hacia ellos y cuando ellos lo ven se llenan de miedo. ¿Por qué? Porque creyeron que era un fantasma. Y me encantan las palabras de Jesús que les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esa es la voz que hoy necesitas tú escuchar. Hoy quisiera preguntarte, ¿cuál es esa tormenta que te está azotando en este día?
Quizás a lo mejor tu barca está siendo zarandeada en este momento. Claro, ¿qué es lo que está zarandeando tu vida hoy? A lo mejor es quizás tu matrimonio que está casi que a punto de irse por el piso. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor pueden ser tus deudas, a lo mejor es una angustia existencial, puede ser cualquier otra cosa que hoy quizás esté llenando tu vida de angustia, de miedo. A lo mejor hoy estás pasando como los discípulos por una noche de tormenta. Es de día, pero parece de noche. ¿Por qué? Porque hay una tormenta que te está azotando, que no te deja estar en paz, que no te deja estar tranquila, que te mantiene siempre con esa angustia dentro de ti. Hoy quiero recordarte que Jesús está viendo tu tormenta. ¿Y qué hace Jesús? Jesús viene a ti. Y viene a ti para hablarte en el día de hoy y decirte, no tengas miedo, soy yo. Ellos pensaron que era un fantasma, pero hoy quiero recordarte que el que se dirige a ti, el que te habla, no es un fantasma, es Dios mismo. Y Él tiene poder para calmar la tempestad. Él tiene poder para calmar la tempestad. Hay algo que me fascina de este evangelio, y es que cuando Él les habla y les dice, soy yo, no tengan miedo, entonces Pedro le respondió, Señor, mándame ir a ti, mándame ir a ti. Los demás discípulos quizás estaban allí llenos de pavor, estaban, no sé, paralizados por el miedo. Claro, esto era algo inesperado, Jesús caminando sobre el agua, eso no lo esperaban ellos. Y están a lo mejor allí paralizados por el miedo, pero Pedro, me encanta su osadía, su atrevimiento, su audacia. Y le dice a Jesús, mándame ir a ti. La fe en nuestras vidas tiene que lanzarnos muchas veces a ir al encuentro de Jesús, a correr riesgos en la vida. Si hay algo que yo admiro de Pedro en este momento, es que a él no le importó salir de la barca para ir al encuentro de Jesús en medio de esa tormenta. Pedro tomó el riesgo de salir al encuentro de Jesús, dejando a sus compañeros, como también dejando la seguridad y la comodidad en cierto momento de la barca. ¿Para qué? Para ir al encuentro de Jesús. Hoy quiero decirte algo, que en medio de las tormentas no podemos llenarnos de tanto miedo que nos quedemos paralizados allí en el lugar donde estamos. No, en medio de las tormentas tenemos que salir al encuentro de Jesús. En medio de las tormentas, de las dificultades, de las tentaciones, de las aflicciones, de los problemas, tenemos que salir al encuentro de Jesús. El peligro más grande en medio de la tormenta es quedarnos allí paralizados, si ustedes quieren, por miedo a ir al encuentro con Dios nuestro Señor. Pedro sale al encuentro de Jesús. Me encanta cuando Jesús le dice, ven. Y quizás esa voz de Jesús en ese momento, ven, fue como el eco de aquel primer llamado que Jesús le hizo a Pedro, precisamente en aquel mismo lago, a la orilla de aquel mismo lago, cuando lo llamó por primera vez y Pedro lo dejó todo para seguirle a él. Nuevamente Pedro está familiarizado con esa voz y ¿qué hace? Va al encuentro de Jesús. Y mientras Pedro está poniendo su mirada en Jesús, todo está bien, pero cuando Pedro coloca su mirada en la fuerza de los vientos y de las olas, es cuando Pedro comienza a hundirse. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sabes por qué? Porque hoy Jesús te dice, ven a mí. A pesar de la tormenta, ven a mí. A pesar de tu dolor, ven a mí. A pesar de tu enfermedad, ven a mí. A pesar de tu problema, ven a mí. A pesar de lo que estás viviendo, ven a mí. Pero ten cuidado, ¿sabes por qué? Porque no puedes desviar tu mirada. No puedes desviar tu mirada de aquel que es el origen y el consumidor de nuestra fe. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. De Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Tenemos que tener mucho cuidado entonces. ¿Para qué? Para no apartar nuestra mirada de Jesús. Sí, Jesús es el que te dice hoy, ven a mí. Pedro comienza a caminar y todo va muy bien. Cuando aparta su mirada de Jesús es cuando comienza a hundirse. Pero bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque en ese momento Pedro gritó, sálvame. Y dice la palabra de Dios que Jesús le tendió la mano y sujetándolo le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Hoy quiero recordarte algo muy hermoso, y es que la mano de Jesús está extendida hacia ti. La mano de Jesús está extendida hacia ti para salvarte, para no permitir que te ahogues.
Óyelo bien, el hecho de que hoy estés viviendo una tormenta o estés en medio de una tormenta no significa que te tienes que hundir, que te tienes que ahogar. No. Las tormentas nos van a llegar, las tormentas vienen para todos, así como llegó para los discípulos que estaban en la voluntad de Dios, también llega para tu vida y llega para mi vida. Y tenemos que aprender a amar nuestras tormentas, porque sin la lluvia no pasa nada, no crecen las plantas. Sin la lluvia no hay crecimiento. Tenemos que amar las tormentas. Las tormentas son también oportunidades para que nuestra fe pueda madurar, para que nuestra fe pueda crecer. Jesús le dice a este hombre, Pedro, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe? No es que Pedro no tuviera fe, es que tenía poca fe. Podemos decir que Pedro tenía en ese momento una fe inmadura. Y la fe solo madura mediante la oración, mediante la palabra de Dios, pero también mediante las pruebas, mediante las amenazas, mediante los peligros, mediante los problemas. Ahí es cuando tu fe realmente madura, cuando tus convicciones son probadas. Por eso, no hay que pedirle a Dios que nos aleje de la tormenta, sino que nos dé la capacidad de estar y permanecer en calma en medio de la tormenta, con nuestra mirada puesta en Él, sabiendo que el Señor siempre tiene su mano extendida hacia cada uno de nosotros y no nos va a dejar ahogar en medio de esa tormenta. Tú puedes hoy caminar también sobre el agua. Jesús lo hizo, Pedro lo hizo. Y si sientes que te estás ahogando, solamente recuerda aquel que caminó sobre el agua. Solo recuerda aquel que caminó sobre el agua y que hoy te extiende la mano y te dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Hoy la invitación es a que no dudes y que por el contrario reafirmes tu fe en Cristo Jesús, que está cerca de ti, que está cerca de tu barca. Lo importante no es lo que acontece fuera de tu barca, lo importante es el que está pasando junto a tu barca, Cristo Jesús, el que viene a tu vida. No pongas tu mirada en las circunstancias que hoy están azotando tu vida. Aprende a poner tu mirada en aquel que está dentro de ti, aquel que vive dentro de ti, que es más poderoso que el que está en el mundo. Hoy pida a Dios para que te sostenga, hoy pida a Dios para que en medio de cualquier tormenta que hoy pueda estar zarandeando tu vida, no dejes que el enemigo te hunda, no te dejes llenar de dudas, sino que por el contrario, te atrevas a creer, tomes el riesgo de salir al encuentro de Jesús para que experimentes en tu vida la mano de aquel que es poderoso y que siempre tiene poder para calmar los vientos y las olas y la tempestad. Que Dios te dé calma en la tormenta, que el Señor te sostenga con su espíritu y que el Señor te dé victoria ahora y siempre en cada situación de tu vida. Y recibe su bendición ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.